Este fin de semana histórico, 15 de septiembre, el último grito del compañero presidente López Obrador, la plaza llena, el pueblo volcado, agridulce, contentos por todo lo que se ha hecho, tristes porque se va el compañero presidente, se firmó el decreto para la reforma al Poder Judicial. Vamos a ser el primer país del mundo que elija por el voto universal, secreto y directo a todas las personas juzgadoras, y aparece el fin de semana, el 16 de septiembre, Ernesto Zedillo Ponce de León, recordado como presidente de la República 94-2000 por cualquier cantidad de casos. Ese hombre, en diciembre, 5 de diciembre del 94, de un plumazo en un mes, quitó a 26 ministros de la Corte, reduciendo la Corte a 11 ministros, sin foros de discusión, sin parlamentos abiertos. Las dos cámaras en un mes, él entró el 1 de diciembre, en enero ya estaba la reforma aprobada, ya habían mandado 26 ministros a retiro, inclusive se quedó por lo menos una semana sin Suprema Corte de Justicia de la Nación, el país. Y ese hombre viene a hablarnos de destrucción de la democracia. Ganamos de manera impresionante el 2 de junio. La gente, una de las reformas que apoyó fundamentalmente fue la reforma del Poder Judicial. Pero ¿con qué calidad moral y política este expresidente viene a ser el vocero de la derecha? Ese hombre que acordó con Acción Nacional, con Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, que se aprobara hacer deuda pública, la deuda privada de los bancos, el Fobaproa, que empezó en 532,000 millones de pesos, les hemos pagado 1 billón de pesos, 1 millón de millones de pesos, y les debemos 800,000 millones. En las últimas horas, el senador Gerardo Fernández Noroña, en un discurso lleno de emoción, recordó que este 15 de septiembre fue el último grito de independencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. En un evento como era de esperarse, llenó la Plaza de la Constitución con un pueblo volcado, mostrando una mezcla de sentimientos encontrados. Por un lado, la alegría y satisfacción por los logros alcanzados durante esta administración, y por el otro lado, la tristeza porque el mandato de López Obrador está por llegar a su fin. Sin embargo, el momento más significativo del discurso de Noroña fue cuando mencionó la firma del decreto para la reforma del Poder Judicial, una reforma histórica que convierte a México en el primer país del mundo en elegir a todas las personas juzgadoras por voto universal, secreto y directo. Esta reforma busca transformar por completo la manera en que se eligen a los jueces y magistrados en el país, y es vista como un gran avance democrático. Pero lo que más resonó en su mensaje fue su crítica directa al expresidente Ernesto Zedillo, quien según Noroña tuvo el descaro de pronunciarse sobre la destrucción de la democracia en México. Noroña recordó a la audiencia los actos de Zedillo durante su gobierno, en especial su controversial reforma al Poder Judicial en 1994. En ese diciembre, el entonces presidente Zedillo destituyó de un plumazo a 26 ministros de la Suprema Corte de Justicia, reduciendo su número a solamente 11, y lo hizo sin foros de discusión, sin parlamentos abiertos y con el respaldo total de las dos cámaras legislativas en un mes de su mandato. Y ese sujeto viene a darnos clases de principios, de ética, de moral, de democracia. Ese hombre que es responsable de la matanza de Teal y de Aguas Blancas. Ese personaje siniestro que privatizó los ferrocarriles nacionales de México diciendo que iban a ser los más modernos del mundo, tan modernos que eran invisibles los ferrocarriles de pasajeros. Se convirtió en funcionario de Kansas City Railroad, la empresa a la que le regaló Ferrocarriles Nacionales de México. No me voy a meter a muchos temas más, solo voy a recordar que el 24 de julio del 96, siendo yo dirigente de los deudores de la banca, me tiré a la salida del Palacio Nacional para que no pudiera salir la camioneta Suburban del entonces presidente. Han dicho que me tiré a los pies, han dicho cualquier cantidad de necedades cuando fue un acto de valor y de determinación, porque no nos atendía a los deudores de la banca. Me levantó, yo me estaba jalando los del Estado Mayor Presidencial, sentí una mano en el hombro y le di un manazo y me dijo, soy Zedillo, y volteé y si era. Me ayudó a parar, me tomó del brazo, nos fuimos caminando hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se comprometió
a revisar una propuesta de solución a la cartera vencida que yo le había entregado. ¿Saben cuándo cumplió? Nunca. Todos los días 26 íbamos a protestar a Palacio Nacional exigiendo el cumplimiento de la palabra y no la cumplió nunca. Lo que hizo fue, desde el 1 de diciembre, por el error de diciembre a los primeros días de su gobierno, mandar al país a una crisis feroz que mandó a cartera vencida a millones de mexicanos a lo largo y ancho del país, y a quien salvó fue a los banqueros. Nunca le tendió una mano a la mayoría de las personas endeudadas por la crisis por él generada. El senador Fernández Noroña no dudó en hacer hincapié en lo que él considera una gran hipocresía, ya que fue precisamente él quien eliminó a más de 2 docenas de ministros sin siquiera ofrecer la posibilidad de un debate público. Y ahora este expresidente se presenta como un defensor de la democracia, algo que Noroña considera ridículo e indignante. En su discurso, Fernández Noroña también recordó que Ernesto Zedillo fue responsable del Fobaproa, una de las decisiones más polémicas de su gobierno, donde la deuda privada de los bancos fue convertida en deuda pública. Según Noroña, esto ha costado a los mexicanos más de 1 billón de pesos hasta la fecha y se deben 800,000 millones de pesos. Este tipo de decisiones, señaló, son lo que realmente han dañado a México, y ahora Zedillo intenta dar lecciones de ética, moral y democracia. Noroña también lo acusó de ser responsables de las masacres de Acteal y Aguas Blancas, así como la privatización de los ferrocarriles nacionales de México, un acto que fue presentado como una modernización que, según el senador, nunca llegó. De hecho, destacó que Zedillo terminó trabajando como funcionario para Kansas City, la empresa a la que entregó los ferrocarriles. Este es ahora el héroe de la derecha. Este es ahora el vocero del Poder Judicial que ya se va. Así como dije y termino, no hay poder sobre la tierra que detenga la reforma al Poder Judicial, no hay poder sobre la tierra que detenga la instrumentación, que quiere decir que en junio de 2025 se elegirá la Corte, los magistrados, el circuito, la mitad de los jueces federales y la mitad de los jueces locales del país, y en junio de 2027 la otra mitad. Así será, aunque a Zedillo y a sus corifeos no les guste la democracia. No se llama dictadura, señor Zedillo Ponce de León. El ejercicio del pueblo y el mandato del pueblo se llama democracia. Hágase en planas, repítalo hasta que se lo aprenda. Democracia. El pueblo manda. En México manda el pueblo de México y nunca más personajes siniestros como usted. El senador también compartió una anécdota personal con el expresidente, ya que en julio de 1996, mientras Noroña lideraba a los deudores de la banca, se arrojó frente a la camioneta de Zedillo a la salida de Palacio Nacional en un acto de protesta, exigiendo atención para aquellos que habían quedado endeudados debido a la crisis económica provocado por el llamado error de diciembre, aunque Zedillo prometió revisar una propuesta de solución que Noroña le había entregado. Esa promesa, asegura el senador, nunca fue cumplida. Lo que se logró, según Noroña, fue agravar la crisis y beneficiar a los banqueros, dejando a millones de mexicanos a la deriva. En su intervención, Noroña concluyó que Zedillo es ahora el héroe y vocero de la derecha, defendiendo un poder judicial que, según el senador, está al servicio de los intereses de las élites y no del pueblo. Pero en palabras del propio Noroña, no hay poder sobre la tierra que detenga la reforma al poder judicial. Aseguró que para junio de 2025 se elegirán a los ministros de la Suprema Corte, los magistrados del circuito y la mitad de los jueces federales y locales en una elección histórica, y para 2027 se completará el proceso de la elección de la otra mitad. Noroña finalizó su discurso enviando un mensaje contundente a Ernesto Zedillo y a sus seguidores, recordándoles que esto no es solo una dictadura, sino una democracia, y que en México manda el pueblo. Añadió que personajes como Ernesto Zedillo ya no tienen cabida en el país y que la transformación que vive México es imparable.